Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Es un placer presentar al doctor Florencio Corona Vázquez. Él es colega, investigador de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es, además de eso, un excelente amigo, colaborador. Tenemos varias publicaciones ahí en el área de la teoría de continuos y sus hiperespacios. El doctor Florencio va a hablarnos hoy sobre relativizando la conexidad, que es parte de un trabajo que hemos estado realizando últimamente. Florencio, pues muchas gracias por la charla. Te escuchamos. Ok, bueno, pues muchas gracias a toda la organización del evento, al doctor Arbañil, que es el que preside todo este trabajo, y bueno, todos los que están colaborando para ello. Pues ya es, sí, creo que el tercer evento en el cual participamos, y pues con mucho gusto de estar aquí, y muchas gracias a todos los asistentes que se dan el tiempo para escuchar, que la verdad son demasiados asistentes. Sí impone el foro, aunque sea virtual. Bueno, como ya comentó Javier, pues este trabajo está realizado dentro de las actividades de una estancia postdoctoral del doctor Jesús Díaz Reyes, que se animó a trabajar con nosotros. El grupo de trabajo que tenemos en la facultad, que lo componen el doctor Rusa Hilarón Quiñones Estrella y el doctor Javier Sánchez Martínez. Tenemos un grupo de trabajo en el que pues, tratamos de ser un poco productivos, pero sobre todo pues el ambiente de camaradería, la amistad que se ha ido forjando, pues eso ha ayudado a que el trabajo sea también más fructífero, ¿no? Bueno, les voy a platicar sobre este tema, que es las propiedades relativas, que ya hace rato en una plática del doctor Jesús Tenorio dio algunos acercamientos al respecto. Y bueno, antes de comenzar, sí quisiera, en principio, brindar esta plática, puesto que en la inauguración me topé con la noticia lamentable de la pérdida del profesor Pedro Contreras. Entonces, bueno, yo lo conocí muy poco, pero el poco que lo traté, y de hecho de manera virtual, pues sirvió para tenerle una gran estima. Entonces, a manera de un mínimo homenaje, pues quiero dedicar, si me lo permiten, esta presentación a su memoria. Y, bueno, por otra parte, también celebrando la vida, también quisiera brindar esta plática por el cumpleaños del profesor Raúl Escobedo, que recientemente pasó, y bueno, él es mi mentor académico, que también ya nos dio una brillante plática el día de ayer sobre la propiedad del punto fijo. Y bueno, entonces vamos a comenzar con la plática. Si me permiten, voy a apagar la cámara para tener una mejor recepción de la conexión. Espero no les incomode este hecho. Bueno, entonces, vamos a empezar introduciendo en lo que se estudia en topología general. Aparecen muchas preguntas, pero entre esas tantas preguntas que suelen aparecer, pues uno suele preguntarse cómo se ubica un determinado espacio dentro de un espacio más grande, ¿no? Y ejemplos de pares de estos espacios, donde un espacio más pequeño está especialmente ubicado en un espacio más grande,
son, por decir algo, como un espacio de Tikhonov está colocado o metido en su extensión de Stone Edge, como un espacio de Hausdorff se puede mostrar dentro de su extensión de Cateto, y lo que han estado hablando en algunas pláticas, como un espacio T1 está inmerso en superespacio, ¿no? Entonces, bueno, uno del hecho de estudiar cómo está un subespacio dentro de un espacio, pues puede uno obtener propiedades topológicas, ya sea a partir del subespacio hacia el espacio o viceversa, ¿no? Entonces, en esta situación, pues resulta natural examinar cuáles son esas propiedades que tiene el subespacio respecto al espacio más grande. Y una clase particular de estas propiedades son las que se denominan propiedades topológicas relativas, en este caso, pues del espacio Y en un superespacio X. Y bueno, lo que acabo de comentar, pues es lo que más o menos da origen y motiva el investigar las propiedades topológicas relativas que se dan de un espacio, de un subespacio en un superespacio, ¿no? Este estudio de las propiedades relativas inicia en 1989 con los trabajos de Arcangelsky y Genedi, y posteriormente en el 96 Arcangelsky escribe un artículo donde recopila todo lo que se había hecho hasta ese entonces, y desde ese entonces para acá pues se ha venido trabajando mucho más en estos temas, y no solamente entre el espacio y subespacio, sino también, como mencionaron hace rato, relacionados ya con los hiperespacios y las interacciones que puede haber entre conocer cosas relativas del hiperespacio con cosas relativas en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a entender por una propiedad relativa? Es aquella que se establece en un espacio topológico y un subespacio Y de este espacio topológico X, y es aquella que de alguna manera generaliza una propiedad global que tenga el espacio, en el sentido que cuando nosotros definimos la propiedad relativa en el subespacio Y, esta propiedad relativa, cuando el Y coincide con todo el espacio, debe ser la misma que la propiedad global. Entonces, pues una propiedad topológica puede tener distintas variantes de propiedades relativas, ¿no? Pero en cualquier caso, todas esas propiedades relativas, cuando se considera el subespacio como todo el espacio, tienen que ser la misma que la propiedad global con la que se haya comenzado. Ejemplos de propiedades globales ya estudiadas en este sentido, que se han relativizado, pues son, por ejemplo, la propiedad de Hausdorff, la regularidad, la normalidad, la metrizabilidad y propiedades diversas del tipo compacidad, entre otras. Por ahí han hablado también, creo que de la numerabilidad, estos principios de selección que se han también estudiado en este sentido, y bueno, otras tantas, ¿no? Bueno, pero pues han estudiado propiedades topológicas, digamos, pues no por decir básicas, pero pues sí de las que se estudian comúnmente en los cursos de topología. Pero bueno, dijeran por acá, y la conexidad, papá, y la conexidad, mamá, pues resulta que en los diversos artículos que hay en la literatura referente a estos temas, pues no se ha podido, al menos no hemos podido encontrar resultados que hablen respecto a la relativización del concepto de la conexidad. Y eso es lo que pretendemos hacer bueno, pretendemos dar en esta presentación, que es lo que ya hemos
hecho en un trabajo de investigación, ¿no? Que estamos presentando. Entonces vamos a analizar cómo la propiedad de la conexidad y sus equivalencias. Ahorita vamos a recordar las equivalencias que hay para la conexidad, cómo estas permiten definir varios tipos de conexidad relativa. Lo que decía hace rato, ¿no? En esta lámina. O sea, tenemos la propiedad P, que es la conexidad, y vamos a ver que van a existir varias propiedades relativas, y de modo que cuando el subespacio sea todo el espacio, estas propiedades todas coinciden con la propiedad de la conexidad. Y también vamos a mostrar pues las relaciones que hay entre estos conceptos relativos de la conexidad, y también algunas versiones relativas de los resultados clásicos que se conocen dentro de la conexidad. Por ejemplo, aquellos resultados que dicen que si tienes una función continua, entonces la imagen de un conexo es conexo, ¿no? Bajo la función continua. O que si tienes una familia de subespacios conexos, de tal manera que la intersección de toda esta familia es distinta del vacío, entonces la unión de la familia es un espacio conexo. O que si tienes un subespacio conexo dentro de otro espacio, y tomas un tercero que esté entre la cerradura y el conexo, entonces cumple que este intermedio también es conexo, ¿no? Lo que nos lleva a tener que en particular la cerradura de un conjunto conexo es conexo. Entonces, este tipo de resultados, vamos a presentar las versiones relativas que hemos obtenido respecto a ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a recordar, pues, el concepto de conexidad, y para llegar a definir nuestra definición, bueno, perdón, nuestros conceptos de conexidad relativa. Entonces, intuitivamente recordamos que un espacio se piensa conexo cuando consta de una sola pieza, aunque ya sabemos que esa intuición falla en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar un espacio topológico y vamos a decir que una separación para X es una pareja de conjuntos abiertos, digamos U y B, no vacíos, de tal forma que X es la unión de ellos dos y que estos son ajenos, ¿no? Que no se intersectan. Bien, y entonces decimos que un espacio es conexo si pues no existe una separación en este sentido, ¿no? En este sentido de abiertos. Y esta definición, pues sabemos la que es equivalente a ella, que en lugar de pedir los conjuntos abiertos, pues podemos pedir cerrados, ¿no? Con las mismas condiciones de que el espacio sea la unión de ellos y que estos no se intersecten. Bien, y vamos a pensar, igual en el sentido clásico, un subconjunto Y de un espacio topológico X va a ser conexo, si Y es conexo con la topología de subespacio, con la que hereda, ¿no? Del espacio. Entonces, lo que vamos a enunciar ahorita, enlistar, son las propiedades equivalentes a la conexidad, que son las que se conocen de manera clásica, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que un espacio X sea conexo, pues es equivalente. Voy a ponerlas en un orden que me va a ayudar después a poder definir las relativas. Entonces, esto es equivalente a que no existan conjuntos cerrados no vacíos, E y F, digamos, que la unión me dé X y que estos sean ajenos, ¿no? Esto ya lo había mencionado hace rato. Eso también es equivalente a que no existen dos subconjuntos no vacíos, A y B, de X, cuya unión sea todo X, y que la cerradura de uno no le pegue al otro, y viceversa, ¿no? Este concepto, en algunos casos, suele decirse que los conjuntos A y B son mutuamente separados. Otra proposición equivalente a la conexidad es que no existe una función continua y su proyectiva de X en el conjunto que consta
de el 0 y el 1, donde al conjunto este lo estamos considerando como subespacio de R, ¿no? Básicamente con la topología discreta. Y también la conexidad es equivalente a que para cada subconjunto A de X que sea propio y no vacío, se cumple que su frontera es no vacía. Es decir, el conjunto A no es abierto y cerrado. Y otra que se conoce es que cada vez que nos damos dos puntos en X, dos puntos distintos, digamos, existe un subespacio conexo, llamémosle A, sub XY, de tal forma que los puntos X y Y están en A. Entonces, todas esas propiedades son equivalentes a la conexidad y pues la gran mayoría no es difícil de poderlo justificar, ¿no? Bueno, entonces, a partir de estas propiedades, se motiva para poder... ¿Sí? Las sanciones Rusia ha abierto por sus mercados con otros actores globales, considerados por los socios comerciales. Por ahí hay un micrófono. ¿Ya está el micrófono apagado? Ok, y también apague el mío, creo. Bueno, ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ok. Bueno, entonces decía, las propiedades anteriores pues son las que nos van a ayudar para dar nuestras versiones relativas al concepto de conexidad. Y pues tiene sentido buscar estas propiedades relativas en estas equivalencias a la conexidad, porque pues cuando queremos que al definir la propiedad relativa en un subespacio de X, si el subespacio en realidad fuera todo X, pues la propiedad coincida con la conexidad, ¿no? Es lo que queremos finalmente, y es lo que pues así va a ocurrir, ¿no? De manera natural. Entonces, pues vamos con las definiciones. Vamos a considerar un espacio topológico, Y un subespacio de X, y vamos a decir que Y es, voy a ocupar esta nomenclatura, el C1, te estaría diciendo Y es conexo 1 en X, si todo subconjunto de Y propio y no vacío cumple que la frontera es no vacía. Entonces, al que sea conexo 1, lo voy a estar llamando C1. Voy a decir que Y es conexo 2 en X si no existe una función continua de X en el conjunto que consta del 0 y el 1, pero ahora voy a pedirle que la restricción a Y sea su proyectiva. Vamos a decir que Y es conexo 3 en X si cada vez que agarre dos puntos en Y, solamente en Y, pueda encontrar un subespacio conexo que los tenga. ¿Sí? Un subespacio conexo de X, perdón, que los tenga. O sea, las propiedades relativas siempre se definen en términos de Y y de X, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno pensaría como que de manera natural el que sigue es, bueno, tomar un punto en Y y un punto en X, ¿no? Para que haya esa complicidad. Sin embargo, todavía no. En este caso vamos a pensar que el Y es conexo 4 en X. Si no existen conjuntos cerrados A y B en X, de tal forma que Y esté contenido en la unión, que estos conjuntos sean ajenos y que cada uno de ellos le pegue a Y. Vamos a decir que Y es conexo 5 en X. Si no existen conjuntos abiertos, U y B de X, de tal forma que Y está contenido en la unión, que estos sean ajenos y que cada uno de ellos le pegue a Y. Eso es más o menos como muy parecido al hecho de que Y sea conexo en el sentido de subespacio, ¿no? Y vamos a decir que Y es conexo 6 en X si no existen subconjuntos A y B de X, de tal forma que contengan a Y en su unión
y que la cerradura de uno no le pegue al otro, viceversa, y que cada uno de ellos le pegue a Y. Y vamos a decir que Y es conexo 7 en X, si para todo punto que nos demos en Y todo punto que nos demos en X, podemos encontrar un subespacio conexo de X que tenga a esos dos puntos. Entonces, los enlisto de esta forma porque me va a servir para lo que voy a ir platicando más adelante. Más o menos la estructura es pensada un poquito como en los axiomas de separación por unas implicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, pues bueno, sí se observa claramente que estos conceptos que acabamos de definir definen una propiedad relativa, puesto que cuando pensamos que Y es todo X, la condición de que Y sea conexo algo, conexo Y, en X, pues todos equivalen a la conexidad, ¿verdad? Para cualquier índice que le pongamos. Bien, entonces, pues tenemos en principio siete propiedades relativas a la conexidad. Y pues es natural preguntarse si algunos de estos conceptos que acabamos de definir, son equivalentes con el concepto a la conexidad del subespacio, o son, bueno, como subespacio de X, o si son equivalentes a la conexidad del propio espacio, ¿no? Y la otra pregunta, pues, es si hay alguna relación entre ellos, ¿no? Bueno, en principio vamos a ver que las propiedades, la C6, el ser conexo 6 y el ser conexo 7, responden este cuestionamiento, ¿vale? Entonces, si tenemos un espacio X, si tomamos un subespacio Y, se cumplen las siguientes afirmaciones. El subespacio Y es conexo 7 en X, sí, solo sí, X es un espacio conexo. Entonces, bueno, ya eso responde una. Otra es, Y es conexo 6 en X, sí, solo sí, el Y es un espacio conexo como subespacio de X, ¿no? Pero ahí no para la cosa, hay más información. Resulta que Y es conexo 4 en X, sí, solo sí, la cerradura de Y resulta ser un espacio conexo. Y todavía se puede encontrar algo más. Y es C3 en X, sí, solo sí, podemos encontrar un subespacio conexo Z de X, de tal forma que Y está contenido en Z. Si se dan cuenta, si nosotros partimos de que Y sea conexo 3 en X, bueno, eso implica que existe un subespacio conexo tal que Y está contenido en Z. En los casos de, por ejemplo, Y sea conexo 7, pues se tiene esa propiedad, ¿verdad? Hay un espacio conexo, a saber X, que contiene a Y. Si el Y es conexo 6, pues hay un espacio conexo, a saber Y, que contiene a Y. Y si Y es conexo 4 en X, entonces hay un espacio conexo, a saber la cerradura de Y, que contiene a Y. Entonces eso nos dice que si en un espacio topológico y un subespacio Y, si el Y es C4 o C6 o C7 en X, entonces el Y tendrá que ser C3 en X. Bien. Y entonces, bueno, perdón, aquí estos resultados tenía pensado tal vez dar un bosquejo de alguna prueba. Tal vez el primero es más o menos sencillo, si me permiten mostrar
vamos a pensar que el Y sea C7 en X y hay que probar que el espacio es conexo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no pinta, a ver. Perdón, está al revés. Ahí está. Entonces, hagan de cuenta que tengo el espacio X y por aquí voy a pintar al Y, ¿no? Yo voy a agarrar un punto Y. Acuérdense que dice que un espacio se hace conexo 7. Que para cada punto que te des en Y y cada punto que te des en X, puedas encontrar un conexo que tenga esos dos puntos, ¿no? Conexo de X. Entonces voy a fijar un punto Y en Y y voy a fijarme en un punto cualquiera en X, ¿no? Y entonces, pues ya, por la hipótesis, sabemos que va a haber un conexo que tiene a esos dos, ¿no? Y bueno, como dije que voy a fijar al punto Y y eso lo voy a hacer para cada punto X que esté en X, pues voy a tener cosas así como estas, ¿no? Puede ser que el punto X lo tome aquí en Y, entonces yo sé que hay un conexo. Ajá. Al final de cuentas, con todo esto, pues podemos ver que al X lo podemos cubrir por todos estos conjuntos Y, ¿no? Todos estos son conexos y todos tienen en común al punto Y, es decir, la intersección de todos estos, esa familia de conexos, pues es no vacía, entonces la unión resulta ser un conexo, pero esa unión es todo X. Entonces, pues ya, eso me da esa implicación. Y la implicación de regreso es trivial, ¿no? Porque si me agarro un punto en Y y un punto en X, el conexo que me sirve, pues es el propio X. Bien. Bueno, entonces, el último resultado, el corolario que estamos presentando, pues nos está indicando que algunos de los conceptos de conexidad relativa que estamos presentando están relacionados, ¿no? Es decir, si Y es conexo 4, o conexo 6 o conexo 7, entonces es conexo 3. Ajá, o sea, ahí está la relación. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿qué relaciones hay así que entre todos contra todos? Y bueno, entonces el siguiente resultado nos va a mostrar todas las relaciones de este tipo, en el sentido de que, bueno, si Y es conexo Y en X, entonces podamos decir que Y es conexo J en X, y eso lo vamos a denotar de esta manera, ¿no? Entonces aquí es donde me ayuda un poquito el haber tomado esta nomenclatura de los 6, ¿vale? Entonces el teorema, el resultado, nos dice lo siguiente. Si tenemos un espacio topológico X y Y un subespacio de X, se satisfacen las implicaciones que aparecen aquí en la figura, ¿no? Observamos, el C7 implica solamente el C3. Ya habíamos visto que esto equivale a que X es conexo, ¿no? Y que este equivale a que Y es conexo. Y entonces, bueno, el C6 pues va a implicar el C4, a su vez el C4, el C3, y así, C3 implica C2, C2 implica C1. Y el C6 también implica el C5, y el C5 implica el C2, ¿no? Entonces tiene esta estructura, por eso les comentaba hace rato, más o menos pusimos la idea, o cómo se van viendo las implicaciones de los axiomas de separación, aunque no tengan ninguna relación en sí, ¿no? Este trabajo con aquello. Pero como para tomar esa estructura, esa idea. Bueno. Entonces, déjenme ir dando la prueba de este resultado para que veamos que, pues en realidad,
nos extraña un tanto el que como que no se haya hecho previamente un estudio de la conexidad en el sentido relativo, porque las técnicas, pues básicamente son las propias de la conexidad. Digo, no es que hayan salido inmediatamente, pero después de un ratito, pues sí salen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir mostrando. Aquí les iba a comentar si gustan, si alguien, si quieren, puedan o tomarle una captura de pantalla o una foto o escribir rápidamente por ahí el diagrama para que nos sirva en el futuro y no tenga que estar regresando luego tantas láminas, ¿no? Entonces, a ver, me espero ahí unos 3 segundos por si alguien quiere hacerlo. O si tienen buena memoria, pues igual, ¿no? Ya lo recordarán. Bueno, entonces vamos a ver. Que el C6 implique el C4 y el C5, ¿no? Porque es lo que tenemos ahí. C6 implica C4, C5. Bueno, vamos a suponer que el Y sea C6 en X, y bueno, el hecho de que cualesquiera dos abiertos o cerrados, llámenles A y B de X, que sean ajenos, pues se tiene que la cerradura de uno no le pega al otro y viceversa, ¿no? Eso se puede probar. Y de ahí se sigue que el Y sea C4 y también que el Y sea C5, ¿no? Entonces, digamos, es inmediato. Que el C7 implique, perdón, el C7 y el C4 impliquen el C3, pues eso ya nos lo dio el corolario, ¿no? Ya hace rato habíamos dicho, si el subespacio Y es conexo 7 o conexo 4 o conexo 6, entonces es conexo 3. Entonces ahí está. Que el C5 implique C2, bueno, entonces vamos a suponer que existe un subespacio Y de X, de tal forma que el Y no es C2 en X, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que existe una función continua de X en el conjunto que conforman el 0 y el 1, de tal forma que la restricción de esa función al subespacio Y es sobre. Entonces, pues nos fijamos en los conjuntos U como la preimagen bajo la F del singular 0 y a B como la preimagen bajo la F del singular 1. Y pues claramente estos conjuntos son ajenos y por la continuidad de F pues son abiertos, ¿no? En X. Y como la función restringida al Y es sobre, pues tenemos que el Y tiene que estar contenido en la unión de estos dos y que pues le tiene que pegar a ambos dos, ¿no? Pero eso quiere decir entonces que el Y no es conexo 5 en X, ¿no? Pues estamos encontrando conjuntos abiertos que hacen esta gracia. Bien, entonces, bueno, por la contrapositiva se tiene que C5 implica C2. Ahora, que C3 implica al C2, bueno, pongamos otra vez que ahora que el Y es C3 en X y que el Y no es C2 en X. Otra vez existe una función de X en el 0, 1, continua, de tal forma que la restricción es sobre, ¿no? Bueno, sin perder generalidad, podemos pensar que hay un punto Y0 en Y, de tal forma que su imagen bajo la F va a dar al 0. Si no, pues hay uno que va a dar al 1, ¿no? Entonces, ahora, para cada punto que nos demos en Y, por la hipótesis de que el Y sea C3, pues hay un conjunto conexo de X que tiene a estos dos puntos. Y como la F pues es una función continua, entonces la imagen de este conexo pues tiene que ser
conexo y además debe de tener al 0. Entonces eso quiere decir que pues la imagen de todo ese conjunto tiene que ser el singular 0. Pero el y fue arbitrario, ¿no? Y se supone que la función restringida y es sobre. Entonces esto quiere decir que la imagen bajo el y me da solamente el singular 0, pero eso contradice la subtrayectividad de la función restringida y. Bien, ahora que el C2 implique el C1, vamos a suponer que el y no es C1 en X. Esto quiere decir que hay un subconjunto de y no vacío y propio, de tal forma que su frontera es vacía, ¿no? Vamos a definir una función de X en el 0, 1, de tal forma que el conjunto A vaya a dar al 0 y su complemento vaya a dar al 1. ¿Vale? Bueno, entonces, como la frontera del conjunto A es vacío, pues tenemos que A es un conjunto cerrado y abierto en X, ¿no? Es una de las propiedades que nos da la frontera. Entonces, pues F es una función continua, ¿no? Entonces, bueno, notamos que existen dos puntos A y B en X, de tal forma que A está en A, y como A está contenido en y un punto que está en Y, pero no está en A. Y de ahí se sigue, pues, que la imagen bajo F de Y tiene que ser todo el conjunto que tiene al 0 y al 1, es decir, la F restringida a Y es su proyectiva. Y eso pues nos dice que el Y no es C2 en X, ¿no? No es conexo 2 en X. Y eso, por eso, pues terminamos todas esas flechas. Todas esas flechas están dadas en ese sentido. Y la otra pregunta, lo que sigue, pues es, ya tenemos esas implicaciones, esas relaciones entre los conceptos de la conservativa, pero ¿será que algunos de estos sean equivalentes? Es decir, que alguna de estas flechas que hemos presentado, el regreso también se cumpla. Y bueno, resulta que no. Todas las flechas que tenemos en el diagrama son las únicas en ese sentido. Ninguna de regreso es válida y de hecho son las únicas que se tienen en ese sentido positivo, ¿no? Y bueno, para ver que las otras flechas no se tienen, pues vamos a tener que dar los ejemplos que validen esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta nomenclatura. Vamos a decir en cada ejemplo, digamos, vamos a pensar este símbolo, va a decir que el espacio, el subespacio Y va a ser conexo I o I conexo J, pero no va a ser conexo K y conexo L. ¿Vale? Bien. Entonces, comenzamos con un espacio y un subespacio, de tal forma que el subespacio va a ser conexo 7, conexo 3, conexo 2, pero no va a ser conexo 4, conexo 6 y conexo 5. Y bueno, el ejemplo pues, es muy sencillo, es el intervalo cerrado 0, 1, con la topología que hereda de R, y nuestro subespacio pues van a ser el conjunto que conforman el 0 y el 1, ¿no? Entonces, pues como X es conexo, el resultado que vimos al principio pues nos dice que el subespacio Y es conexo 7, ¿no? Y si es conexo 7, el corolario nos decía que es conexo 3 y el diagrama de las flechas nos dice que es conexo 2. Todo esto en X. ¿Vale? Entonces, ya tenemos las propiedades que sí cumple. Vamos a ver que no va a ser conexo 4, conexo 6 y conexo 5. Entonces, si nos fijamos en los conjuntos A, como el intervalo cerrado 0, 1 tercio, y el B como el cerrado 2 tercios 1, estos conjuntos garantizan que Y no es conexo 4 en X, y por lo que
nos dice el diagrama, pues tampoco va a ser conexo 6 en X. Por otra parte, ahora si consideramos los conjuntos U igual al cerrado por el 0 y abierto por el 1/3, y el B abierto por el 2/3 y cerrado por el 1, estos conjuntos pues satisfacen que Y no es conexo 5. Bien, y bueno, entonces ya se tienen estas relaciones entre las flechas, entre estos conceptos, ¿vale? Ahora, un espacio, este es lo más interesante, que resulta ser conexo 5, pero no es conexo 3, no es conexo 4, no es conexo 6 y no es conexo 7. Entonces vamos a pensar en el plano, en R2, vamos a fijarnos en los puntos P igual al 0, 0, y el Q el 1, 0, son estos puntitos que están aquí abajo remarcados, y a los conjuntos LN, como los segmentos conformados por estos productos, ¿no? Son estas rayitas que están aquí. Y vamos a considerar al espacio X como el aquí debe ser, bueno, sí, la colección de todos los segmentitos estos, los LN, junto con estos dos puntos, eso va a ser X, y el Y, pues van a ser solamente el conjunto formado por esos dos puntos, ¿vale? La topología que le vamos a asignar, los elementos básicos, pues van a ser conjuntos de esta forma. Si agarro para los puntos que están en Y, o sea, para el P o para el X, voy a agarrar el punto y voy a pegarle una unión de estos segmentos a partir de cierto N, ¿no? Entonces esa va a ser la topología. Bueno, para esos puntos y para los demás, pues va a ser la usual, ¿no? Que hereda de R. Bien, entonces ese espacio se tiene que el Y va a ser C5 en X, puesto que cualesquiera vecindades de P y Q en X tienen intersección no vacía, ¿no? Y entonces vamos a ver que el Y no es C3 en X. Y pongamos lo contrario. Entonces va a existir un subespacio conexo, digamos A sub PQ, de X, que tiene a los puntos P y Q, ¿no? Entonces notamos que si para algún índice el conexo APQ interseca al conjunto LI, dado que LI es un conjunto que es cerrado y abierto en X, por cómo está dada la topología, se tiene que el conjunto APQ va a estar contenido en este LI. Pero pues eso no puede ser posible, ¿no? Entonces, pues se sigue que para todo I en los naturales, el conjunto APQ no le puede pegar a los LIs. Eso quiere decir entonces que el conjunto APQ pues, está conformado solamente por los puntos P y Q. Pero los puntos P y Q pues, son puntos aislados en el conjunto APQ, y pues eso contradice la conexidad del espacio, bueno, de este conjunto, ¿no? Y bueno, del teorema de las flechas, puesto que el Y no es conexo 3, pues se sigue que el Y no va a ser conexo 4, no va a ser conexo 6 y conexo 7. Bien, entonces, bueno, ahora un espacio que resulte ser conexo 2, pero no conexo 3, y no conexo 4, y no conexo 6, y no conexo 7,
Aquí otra vez, basta con ver que el espacio no sea conexo 3 para que todas las demás se tengan, ¿no? Entonces va a ser el mismo que presentamos anteriormente, pero ahora con la topología usual de subespacio en R2. Con esa topología resultará ser conexo 2, pero no ninguna de las otras. Bueno, esta parte sí ya no se las voy a platicar. Si no, no va a dar tiempo para lo demás. Pero bueno, otro de los ejemplos es un espacio que sea conexo 1, pero no conexo 2, y con esto pues no va a ser conexo 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. ¿Vale? Entonces vamos a considerar el espacio AX como la unión de estos intervalos cerrados y al Y como el conjunto que consta del 1/3 y del 2/3, ¿no? Esto con la topología que heredan de R. Y entonces, bueno, notamos que si consideramos el conjunto A igual a 1/3, o podría ser que consideráramos a A como 2/3, en cualquier caso, la frontera de este conjunto A pues es no vacía, y en ese caso pues el subespacio Y es conexo 1 en X. Ahora, si definimos una función que vaya de X en el 0, 1, de tal forma que pues una parte de una componente de X vaya a dar al 0 y la otra componente de X vaya a dar al 1, pues notamos que esta función resulta ser continua, y además la restricción hacia Y, sobre Y, perdón, es sobre. Pero eso quiere decir que entonces Y no es conexo 2 en X, ¿no? Y N, ya si no es conexo 2 por las flechas del diagrama, pues no va a ser conexo Y para las I's de 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ya casi terminamos con esta parte. Ahora un espacio que resulta ser conexo 6, conexo 4, conexo 3, pero no conexo 7. Pues en este caso consideramos a X como el intervalo cerrado 0, 1, y le pegamos este puntito, el 2, que está aislado, ¿no? Esto otra vez con la topología que hereda de R, y vamos a considerar a Y como el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, pues noten que Y como subespacio de X es conexo, y eso nos dice, entonces, por el primer resultado que vimos, que el Y tiene que ser conexo 6, ¿no? Entonces, pero si es conexo 6, pues esto implica ser conexo 4 y también conexo 3, que también implicaría conexo 1 y también implicaría conexo 2 y conexo 1, pero en este caso nos sirve con dejarlo así. Y el Y no es conexo 7, puesto que el X no es conexo, ¿no? Otra vez por el primer resultado que vimos al principio. Ahora, un espacio que es conexo 4, que no es conexo 5 y no es conexo 6. Consideramos el conjunto con 3 puntos distintos, A, B y C, y la topología dada de esta manera, ¿no? La que se vislumbra aquí en el diagrama, y ponemos a Y como el conjunto que consta de A y B. Entonces notamos que el Y va a ser un subespacio conexo 4 en X, pues los únicos cerrados que no son X, que tienen a los puntos ya sea al A o ya sea al B, pues son el conjunto AC y el conjunto BC, pero la intersección de estos pues es no vacía. Y los conjuntos abiertos, el singular de A y el singular de B, pues nos muestran que Y no es conexo 5 en X, y por tanto, pues no es conexo 6 en X, ¿no? Y creo que con esto se terminan todas las relaciones que hay entre todas las propiedades para pensar en todas las otras flechas, ¿no? Que se pudieran dar entre estos conceptos. Bien, bueno, pero entonces, sabemos ya que las únicas relaciones que hay en el sentido positivo
son las que nos da el diagrama, ¿no? Del teorema. Y todos los demás, pues ahí están los ejemplos. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué otras propiedades le puedo poner a las condiciones para que a lo mejor el hecho de que Y sea CK en X implique que sea CJ, ¿no? Cuando no se tiene una de esas implicaciones. Bueno, algunos de estos resultados en ese sentido que también hemos obtenido son los siguientes, ¿no? Si tengo un espacio que sea T5, lo que significa eso ahorita, y un subespacio Y, entonces cumple que Y va a ser conexo 5 en X, si solo si el Y es conexo 6, y Y va a ser conexo 5, bueno, perdón, si Y es conexo 5 en X, entonces el Y va a ser conexo 4, ¿no? Con la condición de que el espacio sea T5, sí hay una flecha entre el C5 y el C4. También resulta que si el Y es un subespacio cerrado de X, se van a cumplir que la equivalencia, que Y sea C4 en X, con que Y sea C6 en X, y el hecho de que si Y es C4 en X, eso va a implicar que el Y sea C5 en X, ¿no? Entonces, con el hecho de que el Y sea un subespacio cerrado, hay una relación, ahora al revés que en el resultado anterior, entre el C4 y el C5. Y otra, si el X es un espacio Hausdorff compacto, entonces el Y va a ser C3 en X, y si solo si el Y resulta ser C2 en X. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos respecto a esto. Sí, igual no se han agotado, ¿no?, las posibles relaciones que se puedan dar entre estos conceptos. Aún puede haber más resultados al respecto. Ahí hay una ventana de oportunidad para seguir trabajando en esto. Ahora déjenme nada más repetirles rápidamente algunos resultados dentro de la conexidad relativa, como les había mencionado, para los resultados básicos que se conocen de la conexidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, como el que el subespacio sea conexo 7 en X es equivalente a que el espacio sea conexo, y que el subespacio sea conexo 6 en X es equivalente a que el subespacio mismo sea conexo, como subespacio de X. Entonces, eso como que nos limita un poquito a presentar cosas de este tipo. Entonces, los resultados que vamos a presentar pues son dados para las propiedades relativas que no son ni el C7 ni el C6, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenemos un espacio y un subespacio Y consideramos un subespacio Z entre el Y y su cerradura, de tal forma que el Y sea conexo K en X, entonces va a resultar que el Z va a ser conexo K en X, ¿no? Y como corolario, pues se va a seguir que la cerradura de un conexo K en X resultará ser conexo K en X. El resultado para funciones, la conexidad se preserva bajo la continuidad. También hay en la versión relativa, si tomamos f de x en z continua, y si Y es un subespacio de X que resulta ser conexo K en X para K de 1 hasta 5, entonces la imagen bajo la F de ese Y va a ser conexo K en Z. Lo mismo para cuando se piensa en uniones de familias cuya intersección es no vacía. Entonces tengo un espacio topológico y una familia de subespacios, de subconjuntos de X, de tal forma que la intersección de esa familia es no vacía, para las propiedades 2, 3, 4 y 5, si para cada alfa los Y alfa resultan ser conexos K en X, entonces la unión de todos esos también será
conexo K en X. Florencio, Sí. un par de minutos, por favor. Sí, ya voy terminando. Entonces, igual bueno, está la versión productiva. Por ahí falta un detalle en alguno para uno de estos casos. Y bueno, alguna de la bibliografía, pues los artículos de Arcangelsky, un preprint que estamos preparando con este trabajo. Y bueno, como pudieron ver, pues todo es bastante con las técnicas habituales de la conexidad. Y entonces, pues, como referencia a su libro favorito de topología, ¿no? Y bueno, nada más también, para terminar, comentarles, como han hecho otros compañeros, que aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pues tenemos un posgrado, donde ofertamos una maestría, o también podemos, como a Jesús Díaz Reyes, recibir para hacer estancias postdoctorales o estancias de investigación. Si alguien estuviera interesado, pues no duden en contactarnos, ya sea al profesor Javier, a mí, bueno, y pues muchas gracias, ¿no? Ahí está mi correo por cualquier comentario que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Florencio. ¿Alguna pregunta por parte del público? Pues yo más que pregunta, pues agradecerle a Florencio por esta plática, pues muy padre, bastante completo el estudio que están haciendo, felicitarlo por esta plática y también por todo el trabajo que están haciendo allá en Chiapas, están conformando todo un grupo muy fuerte pues no solamente de investigación, sino también de docencia en matemáticas en general y en topología en particular, y todo este trabajo que hacen de organizar eventos. Bueno, pues felicitaciones por este grupo, pues bien fuerte, bien consolidado. Enhorabuena, pues gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Tenemos todavía un par de minutos. Sí, aquí en el chat hay una pregunta, dice ¿qué sentido habría en hablar de CN para N mayor que 7? Bueno, más bien, nosotros los enumeramos, les dimos una enumeración por ponerles un nombre, o sea, no tiene que ver con una etiqueta hacia los números naturales, ¿no? O sea, al principio definimos las propiedades que son equivalentes a la conexidad y a partir de estas, pues definimos las propiedades relativas, ¿no? Y fueron a las que les pusimos un numerito. Entonces, posiblemente haya más propiedades que sean equivalentes a la conexidad y que entonces podríamos también explorar la posibilidad de ponerla como una propiedad relativa y ver si esta pues no se relaciona con alguna de las que ya tenemos o que sea la misma, ¿no? Equivalente, y pues ya no tenga sentido, pero pues todavía se puede ampliar, o sea, sí tiene sentido pensar en un n mayor que el 7, pero en esa dirección, ¿no? O sea, no porque sea un natural, sino porque haya una propiedad más que se pueda pensar como una propiedad relativa en ese caso, ¿no? No sé si eso responde la pregunta para Joe Palacios. Yo creo que sí. Dice que sí. Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos mucho, Florencio. Ya se había proyectado por acá el certificado de tu Sí, participación. sí. Muchísimas Muchas gracias. En breve. Y pues un gusto escucharte. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.